Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi curso o mi grupo les va a exponer sobre la creación de una bobina de Tesla, en el cual los doctores responsables son Jofre Azogue, Carlos Calero, Eric Freire, Anthony Guamán y Franklin López. Nuestro proyecto tiene como objetivo general construir una maqueta que nos ayude a entender mejor los conceptos de bobinado e inducción eléctrica mediante una bobina de Tesla. Asimismo, como objetivos específicos tenemos tres, las cuales se dividen en el primero, que es familiarizarse con las características y principios que conllevan a la realización de una bobina de Tesla. Como segundo objetivo específico tenemos la creación de la maqueta de un prototipo de la bobina de Tesla, la cual genera un campo magnético alrededor de esta. Y como tercer objetivo específico tenemos que debemos comprobar que la teoría puede guiarnos a realizar proyectos como estos a través de los pasos realizados. Para la evaluación y creación de la bobina Tesla se debe entender el funcionamiento de la misma, para lo cual es necesario tener conocimientos de física básica, electromagnetismo, como la ley de Faraday, la ley de Ampere y la ley de Gauss, las cuales son la base para el diseño y construcción de una bobina implementada en un circuito DC, generando un campo magnético pequeño y nada peligroso para quienes la manipulen, además de permitir transferencias inalámbricas de energía. En este proyecto se construye una bobina bajo alcance con fines académicos, de forma que se pueda visualizar el momento en el que el aire se ioniza, para cuando el capacitor alcanza los altos voltajes, generando un arco eléctrico que descarga toda la energía del capacitor a través de la bobina, logrando prender un foco de bajo consumo eléctrico. A continuación, mi compañero. Entre el marco metodológico tenemos los materiales, los cuales serían, por ejemplo, el capacitor. Este es un compuesto de dos placas metálicas que es separada por un dieléctrico. Su función más que todo es almacenar cargas eléctricas y el material aislante que las separa de este se llama dieléctrico. Más que todo, generalmente estas son usadas con aire, vidrio y mica que aísla la parte de los conectores. En estas dos placas cargadas eléctricamente están separadas por un material dieléctrico. Lo único que va a existir entre estas dichas placas es la influencia de la atracción a través de dicho campo. Pásale. La capacidad eléctrica de este se define más que todo como la propiedad que tienen los capacitadores de almacenar las cargas eléctricas. La unidad fundamental de estos es el Faraday o el farad o faradio. Los múltiplos de estas unidades se utilizan en baja cantidad, por lo que se aplica más en microfaradios o en picofaradios. El inductor o bobina que fue utilizada para el proyecto la tomamos de un conductor y lo enrollamos fuertemente en una bobina en 5 veces una bobina. Si hacemos que fluya una corriente por esta, se establecerá un poderoso campo eléctrico que equivaldrá a la barra imantada del acero con los propios polos norte y sur, o positivo y negativo. También es posible demostrar que el flujo de corriente pasa un conductor y este está acompañado por varios magnéticos. Pásale. También se tomó en cuenta la frecuencia, que sería el número de oscilaciones o ciclos que ocurren en un segundo, y la unidad fundamental para este son los hertz, el cual corresponde que un ciclo o vuelta va a darse en un segundo, como en la imagen que estamos viendo. También tomamos en cuenta la radiofrecuencia, o que se llama radiofrecuencia misma, las corrientes alternas que se producen mayores a 50.000 Hz. Bueno, otra parte de los materiales que tenemos para esta bobina es un oscilador, el cual es un circuito eléctrico capaz de generar corrientes alternas de cualquier frecuencia.
Otro es la resonancia. Es un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos que producen reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada. Pásale. También tenemos lo que es inductancia, lo cual es una medida de oposición a un cambio de corriente, es decir, de un inductor o bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético. Esto se define como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica que circula por la bobina y el número de vueltas del devanado, la cual depende de las características físicas del conductor y de la longitud del mismo. También tenemos lo que es un transportador eléctrico, el cual es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión. Esto se lo hace por medio de interacción de 6 electromagnéticas sin variar la frecuencia de la señal. También tenemos lo que es un arco eléctrico, el cual es una descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enardecida. Esto se lo hace al aire libre. La descarga está producida por electrones que van desde el electrodo negativo al positivo, pero también en parte por iones positivos que se mueven en sentido opuesto. También tenemos lo que es un transistor, que tiene básicamente dos funciones, la cual es dejar pasar o cortar señales eléctricas a partir de una señal de mando. También consta de 3 cristales semiconductores, usualmente de silicio, unidos entre sí. Y también usa 3 terminales, los cuales son el emisor. Esta se encarga de proporcionar portadores de carga. El colector, el cual se encarga de recoger portadores de carga. Y la base que controla el paso de la corriente a través del transistor. Bueno, también tenemos lo que es el diodo, el cual es un componente eléctrico de 2 terminales que solamente permite el paso de la corriente en un sentido, pudiendo así actuar como elemento rectificador o detector. Tenemos lo que es un fototransistor, el cual es una esencia lo mismo que un transistor normal, solo que puede trabajar de 2 maneras diferentes, como un transistor normal o como la corriente de base, o como un fototransistor, el cual la luz se incide en este elemento y hace las veces de corriente de base. Y tenemos por último lo que es un fotodiodo, el cual es un dispositivo que conduce una cantidad de corriente de acuerdo a la cantidad de luz que lo incide. Esta corriente fluye en sentido opuesto a la flecha del diodo. Y ionización, el cual es un fenómeno químico o físico mediante el cual se producen iones. Estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente. A continuación, mi compañero. Listo, ingeniera, compañeros y gente que nos mire. Yo les voy a explicar cuál es el procedimiento para nosotros realizar una bobina de Tesla y los cálculos que nosotros hacemos basados en los conceptos que nuestra querida ingeniera nos enseñó en clases. Listo, este de aquí sería prácticamente el dispositivo final que luego vamos a hacer unas pruebas en las que demostramos su funcionamiento y vamos también a demostrarles aquí el circuito, la fórmula para el campo magnético que se utiliza en la bobina y todo lo que aplicamos. Ya. Bueno, primero, antes que nada, los materiales que necesitamos es un tubo de PVC para el toroide. Para la parte de arriba de nuestra bobina vamos a necesitar aluminio y una pelotita de espuma flex. Necesitamos también una resistencia de 22K. Necesitamos un transistor 2N22A. Este transistor va a variar, ya que hay unos que son muy poco potentes y otros que son más potentes. Esto varía según el número de vueltas de nuestra bobina. Para las vueltas de la bobina nosotros vamos a utilizar un cable calibre 24 con un esmaltado. El cable es de cobre. También necesitamos una fuente de voltaje, que en este caso vamos a utilizar una pila de 9 voltios.
Listo. La forma de conectar es la siguiente. Ustedes pueden observar aquí en nuestro ya dispositivo, en nuestra bobina de Tesla, cómo se va uniendo la resistencia al bobinado primario de nuestra bobina de Tesla, ya que tiene dos bobinas, una con 3 vueltas, que es la primaria, y la secundaria de 300 vueltas. Para la de 300 vueltas ya vamos a hacer el siguiente cálculo. Y listo, este es nuestro transistor, nuestra resistencia, nuestra batería, ponemos un interruptor y conectamos según el diagrama que utilizamos. Listo, para los cálculos. Sigo explicando, la intensidad de campo se va a medir en amperio vueltas sobre metro, para lo cual vamos a utilizar el número de vueltas de nuestra bobina secundaria por la intensidad de todo el circuito y sobre la longitud de nuestra bobina. La longitud, lo que hacemos es medir el tubo PVC que utilizamos y también contamos el número de vueltas, el cual sería 300, y la longitud sería 22 por 10 a la menos 3, ya que igual trabajamos en metros. Para la intensidad, en cambio, nosotros vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm, ya que tenemos un voltaje, una resistencia, y eso nos va a ayudar a calcular la intensidad que va a llegar a nuestra bobina. Para lo cual tendríamos 9 sobre 22.000 ohmios, lo que nos da un equivalente a 0.4 por 10 a la menos 3. Una vez realizados estos cálculos, obtenemos el primer campo magnético amperio vueltas sobre metro de nuestra bobina. El siguiente campo de la bobina primaria, repetimos el mismo proceso cambiando los valores, que en este caso serían 3 vueltas por la intensidad, que sería la misma, y sobre la longitud, que en este caso es 0,06 metros. Este resultado de aquí al final sumamos con el primer resultado y nos va a dar el campo magnético total de la bobina de Tesla, el cual está generando para nosotros prender nuestro foco sin necesidad de nada, solo acercarlo. Y listo. Listo, ingeniera. Este sería nuestra bobina de Tesla en las pruebas de funcionamiento. Ahí puede observar cómo se prende la bobina. Lo hacemos antes de soldar todo una sola y hacer nuestro dispositivo final. Ahorita que está un poquito oscuro y se puede observar de una manera eficiente y eficaz el resultado final de nuestra bobina. Con eso queda demostrado todo nuestro proyecto y todo el conocimiento que hemos obtenido gracias a sus clases y a la investigación pequeña que hemos hecho. Gracias.